Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy vamos a iniciar con un nuevo tema, cuyo nombre es La salvación viene de los judíos. Esa es una nueva serie de temas que vamos a iniciar el día de hoy y lo vamos a desarrollar más o menos entre 3 y 4 subtemas, es decir, 3 o 4 domingos. El propósito de esta serie de temas es que nosotros recordemos que la salvación viene de los judíos. ¿Y por qué estamos dando este tema? Pues lamentablemente dentro de las congregaciones dentro de la iglesia se levantó un sistema antijudío desde muy temprano en la historia de la iglesia y llegó hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque en la reforma tampoco se evitó este sistema antijudío, y tanto así que en la mayoría de seminarios bíblicos el día de hoy no se considera muy en serio el hecho de que la salvación venga de los judíos. Entonces, hoy vamos a refrescar esto. Mi intención no es judaizar en ningún momento el cristianismo, sino que más bien es el hecho de recordar que nuestro Señor Jesucristo fue judío. Y la mayoría de los escritores bíblicos, por no decirlos todos, también fueron judíos en la parte del Nuevo Testamento. Entonces vamos a tocar esta serie de temas precisamente para poder aterrizar muy bien el hecho de que nosotros no debemos detestar ni odiar a los judíos en lo absoluto. Tampoco debemos de pensar que son lo peor. Al contrario, debemos de recordar que la salvación viene de ellos. Y como decía anteriormente, ¿verdad? Todo un sistema antijudío se levantó muy temprano en la historia de la iglesia, tanto así que el día de hoy muchos ven a los judíos como lo peor del mundo, cuando que no debe ser de esa manera. Por el otro lado también hay otra corriente que ha entrado a la iglesia, que ha judaizado el cristianismo. También de eso vamos a hablar en estas semanas para hacer el balance. El día de hoy vamos a empezar a hablar acerca desde dónde viene ese pacto con los judíos, ¿sí? El pacto de salvación que viene de los judíos. Entonces vamos a desarrollar esta serie de temas y como lo vuelvo a decir, como lo dije, mi intención no es judaizar en ningún momento el cristianismo. Simplemente es reconocer que la salvación viene de los judíos. El día de hoy nosotros ostentamos el hecho de ser salvos por causa de los judíos, y vamos a ver cómo el Señor armó todo en la historia para que la salvación viniera de los judíos y que nosotros el día de hoy podamos gozar de una eternidad con el Señor por causa de que Él un día consumó todo ese plan, y para consumarlo necesitó mantener firme un pueblo que se llama la casa de Judá. Entonces de esa casa fue que nació nuestro Señor Jesucristo y vino la salvación para la humanidad. Entonces ese es el propósito, hermanos, por el cual vamos a estar revisando este tema, y como lo dije, 3, 4 prédicas vamos a tener al respecto. La idea es que cuando yo termine de predicar esta serie de temas, estemos bien convencidos de que la salvación viene de los judíos, que no los detestemos, que no los odiemos, y más bien deberíamos de estar agradecidos con ellos, porque por causa de la dureza de su corazón, el día de hoy la salvación llegó a nosotros. Pero todo eso lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir desarrollando en estas 4 prédicas. Bien, esa es una pequeña introducción a la serie como tal. Y hoy vamos a ver como primer tema de esta serie, el primer gran tema, que es que la salvación viene de los judíos porque Dios firmó un pacto con Abraham. La salvación viene de los judíos porque Dios firmó un pacto con Abraham. Y cuando digo firmó, estableció un pacto con Abraham. Bien, nuestra cita bíblica, principal, está en Génesis 15, del 5 al 6. Esa es la base, pero el pacto como tal está un poquito más adelante, que también lo vamos a leer. Génesis 15, del 5 al 6. Dice así: está hablando el Señor con Abraham. En ese momento era Abraham, no Abraham. Y dice de la siguiente manera, capítulo
15, versículos 5 y 6. Dice así: y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó al Señor y le fue contado por justicia. Para ponernos un poquito en contexto, el Señor un tiempo atrás y le había dicho a Abraham, mira, andate de tu tierra, de Ur de los Caldeos, sal de ella y te voy a decir a dónde te vas a ir. Entonces Abraham le escucha, obedece, sale, y entonces viene el Señor y se lleva a Abraham. Sin embargo, llega un momento en el que Abraham le dice al Señor, mira, de mí no hay descendencia. Apenas si quien me va a heredar va a ser mi siervo Damaseno, el Eliezer. Él va a heredar todos mis bienes porque yo no tengo hijo. Entonces el Señor le dice, no, eso no va a ser así. ¿Sí? No te heredará le dice el Señor, ahí en el Génesis 15:4. No te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y ya en Génesis 15:5 dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó Abraham al Señor y le fue contado por justicia. Bueno, este es el pasaje clave en cuanto a la fe de Abraham, que nos demuestra una fe de Abraham y por qué esa fe le fue contado por justicia. Y el Señor entonces confirmó el pacto con él. Confirmó un pacto con él, ¿verdad? Que lo vamos a ver más adelante. Entonces, hoy vamos a ver que la salvación viene de los judíos porque el Señor estableció un pacto con Abraham. El propósito de esta enseñanza o esta prédica el día de hoy es que aprendamos que para propiciar salvación a la humanidad, el Señor escogió a Abraham para establecer un pacto con él, a fin de que por medio de él los hombres tuviésemos acceso a la salvación. Y ese pacto lo confirmó a la humanidad por medio de su descendencia, que especialmente de la casa de Judá. Bueno, vamos entonces a introducirnos un poquito en el tema, diciendo que el Señor estableció un pacto con Abraham para que todas las familias de la tierra fueran bendecidas en él. De hecho, ahí en Génesis 12, en el capítulo 12, el Señor viene y le dice a Abraham que en él será bendita todas las familias de la tierra. Y entonces el Señor para eso estableció un pacto con Abraham, precisamente para que todas las familias de la tierra fueran bendecidas en él. Entonces, viendo la necesidad del Señor, que nosotros los seres humanos teníamos necesidad de ser salvos, entonces el Señor principió por algo, por establecer un pacto con Abraham, ¿sí? En el cual Él le prometió a Abraham una simiente numerosa. De esa simiente se levantaría la casa de Judá, de donde vendría el Mesías, en quien la salvación del Señor fue consumada. Eso lo que estoy diciendo aquí es que el Señor, en ese pacto que estableció con Abraham, le prometió que tendría una simiente numerosa. De esa simiente numerosa vendría un pueblo que se llama la casa de Judá, de donde vendría el Mesías, en quien la salvación, como ya sabemos, fue consumada. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo cuando estaba colgado en la cruz. Él dijo, consumado es. Bien, entonces, esa noticia de salvación, ¿sí?, que el Señor estableció en Jesucristo, que es de la casa de Judá, descendiente de Abraham, esa noticia es la más grande bendición que las familias de la tierra podemos escuchar en toda la historia de la humanidad. Sí, es la noticia más grande. Saber que nosotros tenemos hoy el acceso a la salvación, eso es muy importante y es beneficioso y es la bendición más grande que nosotros podemos escuchar. ¿Por qué? Porque sabemos que el primer Adán nos dejó en serios problemas, pero nuestro Señor Jesucristo vino a corregir lo que Él había echado a perder. Entonces, esa salvación es una bendición para todas las familias de la tierra. Entonces, esa bendición de la salvación el Señor la estableció por medio de Abraham, por medio de los judíos y por medio de Jesucristo. Cuando digo Abraham es
con el primer pacto con Abraham. De la simiente de Abraham se levantó la casa de Judá, ¿verdad? Que son los judíos, y de los judíos se levantó nuestro Señor Jesucristo. Hubo un momento en el que nuestro Señor Jesucristo estuvo conversando con la mujer samaritana, ahí en el Evangelio según Juan lo relata, y entonces viene el Señor y le dice, ¿verdad? Porque los samaritanos estaban bien seguros que la salvación venía de ellos, y el Señor Jesucristo le dice, ustedes no saben lo que adoran, porque la salvación viene de los judíos. Y entonces, por eso hoy vamos a ver este tema. Bien, desarrollando un poquito el tema, entonces el Señor, para poder salvar a la humanidad, entonces contrajo un pacto con Abraham, ¿sí? El Señor entonces estableció un pacto con Abraham. Ahí en Génesis 15:18 viene el Señor y está conversando con Abraham, ¿sí? Conversa con Abraham. Ahí en los versículos 5 y 6 fue que vimos que Abraham le creyó y le fue contado por justicia. Y después, inmediatamente, y ahí en el versículo 18, ese día el Señor hizo un pacto con Abraham. ¿Sí? Ahí en Génesis 15:18 dice, en aquel día hizo el Señor un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Muy bien, entonces aquí lo que está haciendo el Señor es que está confirmando el pacto. Previo a eso van a ver que el Señor le pidió a Abraham que escogiera unos animales, ¿sí? Unos animales, ¿verdad? Para que se fijara el pacto, ¿sí? Para que se sellara el pacto. Entonces este pacto el Señor lo estableció con Abraham precisamente para poder bendecir a todas las familias de la tierra. Y por eso entonces es que con la promesa de ser bendición para todas las familias, el Señor hizo salir a Abraham de Ur de los Caldeos, ¿verdad? Y luego entonces lo hizo establecer un pacto con él, ¿verdad? En el cual incluía dos cosas. Una descendencia, o sea, un linaje o una simiente nacida de su esposa, ¿verdad? Y un espacio en la tierra. Esas dos cosas. La simiente nacida de su esposa y la tierra. Entonces, Abraham entonces sería padre de multitudes y poseería la tierra que incluía desde el río Nilo hasta el río Éufrates. Esas eran las condiciones del pacto que Dios firmó, o Dios estableció, o Dios selló con Abraham. Entonces, Abraham sería padre de multitudes. Ahí en Génesis 17, del 4 al 5, Génesis 17, del 4 al 5, un poquito más adelante, dice el Señor, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Entonces, el Señor, estableciendo el pacto con Abraham, le dijo, incluso le cambió el nombre, ¿sí? Le cambió de Abraham a Abraham, ¿verdad? Que quiere decir padre de multitudes. Y entonces dice, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Eso entonces es la confirmación del pacto que Dios le está dando a Abraham. Entonces, Abraham sería padre de multitudes. Parte del compromiso entonces que el Señor hizo con Abraham es de que lo iba a hacer padre de multitudes, es decir, le iba a dar una descendencia, pero de la línea de su esposa Sara. Como vimos el miércoles pasado, el Señor entonces, después de prometerle a Abraham que levantaría descendencia de Sara, Abraham se rió, ¿verdad? Porque él dijo, ¿cómo es posible? Yo tengo 99 años y Sara, mi mujer, tiene 90. Ni cuando estuvo en sus días normales de la mujer para dar a luz, pudo tener un hijo. Y ahorita que ya tiene 90, va a ser bien difícil. Entonces el Señor viene
y en cumplimiento de su pacto, le hace nacer a Isaac, que eso lo vamos a ver el próximo domingo. Entonces el Señor le hace nacer a Isaac y cumple entonces esa parte del pacto, porque entonces Sara también había que ser cambiado su nombre de Sarai a Sara, para que también ella fuera madre de naciones. El Señor entonces hizo ese milagro. Sara, de 90 años, entonces concibe y da a luz a Isaac. De esa descendencia de Isaac, de esa línea, vendría Jacob, y Jacob tendría 12 hijos. El cuarto de esos hijos es Judá, y entonces de la descendencia de Judá, entonces llega nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que la salvación viene de los judíos, ¿sí? La salvación viene de los judíos. Y otra vez digo, ¿verdad? Pareciera ser que hoy a nivel teológico, si se pudiera excluir a los judíos, la gente lo hubiera hecho, en serio, lo hubiera hecho. Sin embargo, la Biblia misma nos narra que la salvación viene de los judíos. Entonces el Señor hizo nacer a Abraham, a Isaac, de Isaac hizo nacer a Jacob le cambió el nombre a Israel. Israel tuvo 12 hijos, el cuarto hijo de ellos fue Judá, de donde viene la nación judía, y de ahí vino nuestro Señor Jesucristo. Entonces, así como dice Juan 4:22, ¿verdad? La salvación vendría de los judíos, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Otra vez digo, ¿verdad? Que Él se lo dijo a la mujer samaritana. Le dijo: ustedes no saben lo que adoran, porque la salvación viene de los judíos. Entonces, la salvación hacia toda la humanidad viene y vino de los judíos. Y entonces, así, todas las familias de la tierra fueron bendecidas en Jesucristo, quien es judío, quien es descendiente de Abraham. Ese pacto entonces que el Señor hizo con Abraham, entonces causó que desde las entrañas de Abraham humanamente viniera nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo tiene ascendencia hacia Abraham por el linaje, por medio de la sangre, ¿sí? Humanamente hablando. Entonces nuestro Señor Jesucristo viene directamente de Abraham, por causa de ese pacto que un día el Señor estableció con él. Entonces el Cristo vino de Abraham, de las entrañas de Abraham, y por medio de Cristo vino la salvación. Jesucristo entonces es descendiente de la tribu de Judá, por lo tanto de los judíos viene la salvación. Ahora, ¿por qué el Señor hizo esto? Bueno, el Señor tuvo que levantar descendencia de Abraham por medio de los judíos, para que por medio de un ser humano también la salvación llegara a la humanidad. ¿Por qué? Porque ya hablamos que por medio de un ser humano la muerte entró en la humanidad. Obviamente no es una bendición la muerte, y entonces la muerte pasó a todos, y por eso hoy sufrimos. Y por eso el Señor tuvo que hacer ese pacto con Abraham, para que por medio de alguien de la descendencia de Abraham, que fuera ser humano, viniera la salvación. Otra vez digo, Jesucristo es 100% hombre, 100% Dios, y la línea humana viene de la descendencia de Abraham. Entonces, el Señor tenía que redimir aquello que el primer humano había echado a perder con otro ser humano, que fue nuestro Señor Jesucristo. Ese ser humano venía de la línea de Abraham y pasando por la casa de Judá, que son los judíos, y entonces la salvación viene de los judíos. Bueno, entonces, ahora bien, el Señor no solo le levantó descendencia biológica a Abraham, ¿sí?, en los judíos. Es decir, sí hay una descendencia biológica, sí hay una herencia biológica desde Abraham hasta nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, no solamente una descendencia biológica le levantó el Señor como descendencia a Abraham, sino también por medio de la fe.
Ahí en Romanos 4:11, Romanos 4:11 nos habla que nuestro Dios levantó ascendencia a Abraham por medio de la fe, ¿sí? Porque dice, y padre de la circuncisión, para que los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de fe que tuvo Abraham antes de ser circuncidado. Ahí entonces en el 11 dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Lo que está hablando aquí el apóstol Pablo en esta cita de los Romanos, lo que está diciendo es lo siguiente, que Abraham recibió la señal de la circuncisión, ¿verdad? Como consecuencia de la fe que le tuvo al Señor. Entonces nuestro Señor, a través del apóstol Pablo, lo que dice es, Abraham entonces es padre de los de la circuncisión y de los de la incircuncisión. ¿Por qué? Porque cuando él tuvo fe, no estaba circuncidado, él estaba incircunciso, y recibió la circuncisión como señal de que había creído. Entonces, ¿para qué todo esto? Para que él fuera padre de los incircuncisos y de los circuncidados. De los incircuncisos por medio de la fe y también de los circuncidados por medio de la fe. ¿Por qué? Porque ahora entendemos que no solamente es necesario ser del linaje de Abraham para ser salvo, sino es necesario también tener fe. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí entonces es de que Abraham resulta siendo el padre de todos aquellos que hemos tenido la fe en Jesucristo, porque la fe en Jesucristo ha hecho que eso nos sea contado por justicia, así como como Abraham, estando años atrás, le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por eso es que ahora nosotros, los que creemos en nuestro Señor Jesucristo, pasamos a ser hijos de Abraham por la fe. Entonces la descendencia de Abraham creció no solamente biológicamente, sino también por todos aquellos que tenemos fe. Todos aquellos entonces que tenemos fe, somos hijos de Abraham, porque Él es el padre de todos aquellos que tenemos fe. Entonces, como Abraham tuvo fe en el Señor, y eso le fue contado por justicia, y la fe en el Señor es el medio por el cual se accede a la salvación, todos aquellos que creemos en Jesucristo, quien vino de los judíos, también pasamos a ser descendencia de Abraham, ¿sí? Entonces el Señor cumplió la promesa a Abraham de hacerlo padre de naciones. Lo hizo padre de naciones, ¿por qué? Porque hoy no solamente los judíos son, o los israelitas son hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque hoy también aquellos que hemos creído al Señor, que no tenemos ascendencia hebrea o ascendencia de Abraham, también somos hijos de Abraham por medio de la fe. Entonces el Señor cumplió su promesa de hacer a Abraham padre de naciones, aunque también biológicamente lo hizo padre de naciones. Eso lo vamos a ver el tercer domingo de esta serie, ¿verdad? Porque el Señor hizo a Abraham padre de naciones de una manera biológica y también por medio de la fe. El día de hoy estamos viendo que lo hizo por medio de la fe, como dice el apóstol Pablo ahí en Romanos. Entonces, todos aquellos que creemos en el Señor Jesucristo y que somos llamados cristianos, somos hijos de Abraham por medio de la fe. Entonces, el Señor le cumplió a Abraham el hecho de hacerlo padre de naciones. Para eso hizo un proceso, ¿verdad?, que para convertirlo en padre de naciones de manera biológica, pero también hizo otro proceso para convertirlo en padre de naciones por medio de la fe, y eso requirió que se levantara el Cristo, nuestro Señor Jesucristo, del pueblo de la casa de Judá, para que entonces eso se consumara y la promesa llegara a ser una realidad. Hoy entonces, nosotros que creemos en el Señor Jesucristo, tenemos la fe que tuvo Abraham, y por eso ahora esa fe nos es contada
por justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que por la fe nosotros somos declarados justos delante del Señor. Eso implica el hecho de que el Señor nos ve como que si nunca nosotros hubiéramos pecado, porque Él nos ve a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso es que nosotros el día de hoy podemos hacernos llamar hijos de Abraham, porque hemos tenido fe. Entonces, el Señor ha cumplido su palabra. Ha cumplido su palabra. Él entonces desde un principio levantó a Abraham, estableció un pacto con él. Ese pacto que él hizo con Abraham llegó hasta nosotros el día de hoy, y por eso entonces es que hoy nosotros podemos dar gloria a Dios por gozar de una salvación, la cual llegó a nosotros por nuestro Señor Jesucristo, quien fue levantado de los judíos, y también porque la fe que nosotros requeríamos para llegar a ser salvos nos hace también hijos de Abraham, por causa de que él creyó y le fue contado por justicia. Y nosotros también, hoy que creemos, también esa fe nos es contada por justicia. Entonces el Señor cumplió esa promesa de hacerlo padre de naciones. El Señor le dio una descendencia biológica numerosa a Abraham para cumplir con su promesa, y también le dio una descendencia a los hijos una descendencia por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahí en Romanos 4:16 dice lo siguiente. Romanos 4:16 dice: por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Está hablando de Abraham. No solamente para la que es de la ley, sino que también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Entonces el Señor levantó descendencia a Abraham por medio de la fe también. Entonces, hermanos, la salvación viene de los judíos, ¿sí? Y por eso es de que debemos de agradecer al Señor que un día Él armó todo este plan, ¿sí? Para que toda la humanidad fuera bendecida en Abraham. Eso sucedió. Pero toda esa línea genealógica llega a los judíos, de los judíos viene nuestro Señor Jesucristo, y entonces hoy nosotros tenemos salvación de nuestras almas por causa de nuestro Señor Jesucristo, quien es judío. Entonces, pero también, como dije anteriormente, el pacto también incluía el hecho de que Abraham poseería la tierra. Entonces ya hablamos de la genealogía de Abraham, ya hablamos del linaje de Abraham, pero también el pacto incluía no solamente una simiente numerosa, sino también una tierra que ellos en la cual ellos iban a habitar. Pues entonces el Señor le dijo, ahí en Génesis 15:18, le dice a Abraham que él poseería la tierra desde el río Nilo hasta el Éufrates. Hermanos, esa es una extensión de tierra bastante grande, ¿sí? Que habla más o menos de la mitad de Egipto hasta donde está Irak, ¿sí? Todo ese espacio fue el que el Señor le entregó a Abraham. Entonces, parte de esa promesa era que Abraham no solamente iba a tener una simiente numerosa, sino que también iba a tener un gran territorio, un vasto territorio. Y entonces, tal como el Señor se lo prometió a Abraham, su descendencia sería llevada cautiva a una nación por 400 años, pero una vez regresaran ahí, el Señor le daría el territorio suficiente para que habitaran. Eso está ahí en Génesis 15, del 18 en adelante, ¿sí? El Señor lo que está diciendo a Abraham es: mira, es tu pueblo, tu simiente será llevada cautiva un espacio de tiempo en una tierra, ¿verdad? Pero después, conforme el tiempo, yo voy a traerlos y los voy a instalar otra vez aquí en esta tierra, porque yo esa tierra te la di a ti. Entonces el Señor, en cumplimiento de eso, el Señor hace ir al pueblo de Israel. Ahí sí ya puedo decir el pueblo de Israel, porque ya estaba Jacob con sus 12 hijos, las 12 tribus, pero con sus 12 hijos que todavía no se habían formado como tribus. Se los llevó
a Egipto. En Egipto fueron esclavizados y 400 y resto de años más tarde el Señor levanta a Moisés para que los libere y regresan y el Señor los instala en la tierra que le había prometido a Abraham. Entonces, ahí en 15:13, pero no es arriba del 18, no, que en 15:13 dice: entonces el Señor dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida por 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán yo juzgaré, y después de esto saldrán con riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Sí? Y entonces el Señor lo que le está diciendo a Abraham es: hoy vamos a firmar este pacto, vamos a sellar este pacto, pero déjame decirte una cosa: tu simiente será llevada, va a estar a una nación y van a ser esclavos, van a estar ahí por 400 años y después entonces yo me los voy a traer de vuelta y los voy a instalar acá. Pues el Señor, en cumplimiento de su palabra, pues ya conocemos la historia de Moisés, cómo el pueblo de Israel, cómo el Señor sacó con mano poderosa al pueblo de Israel de Egipto y lo asentó exactamente en el espacio que Él le había dado a Abraham. Entonces, cuando regresaron, el Señor entregó el territorio, ¿sí? Y ese territorio, en ese territorio el pueblo de Israel habitó suficiente tiempo. Sin embargo, por causa de su desobediencia, el Señor entonces los hizo ir al exilio. A la casa de Israel, que son las 10 tribus del norte, las hizo ir a cautiverio por los asirios, y a la tribu de Judá, ¿verdad? Que son las 2 tribus de Judá y Benjamín, los hizo ir al exilio a Babilonia, ¿sí? Las 10 tribus del norte pues ya no regresaron, se perdieron. Eso lo vamos a ver en la cuarta prédica, tercera o cuarta prédica. Y la casa de Judá sí regresó, se instaló. ¿Por qué? Porque era necesario que la salvación viniera de los judíos. Por eso fue que el pueblo de Israel, de Judá, aunque fue cautivo en Babilonia por más o menos 70, 80 años, entonces se mantuvieron puros. Cuando digo puros es que no se mezclaron con otras naciones, regresaron y se instalaron ahí en ese sector. Obviamente ya no en el espacio vasto que el Señor les había dado, sino solamente en un pedazo de territorio. Y era necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque la salvación tenía que venir de los judíos, y por eso era necesario que los judíos estuvieran vivos y estuvieran bien instalados para que el Mesías viniera de ahí y la salvación viniera de ellos, de los judíos. Entonces, el Señor se aseguró de hacer regresar a los judíos al lugar que Él le había entregado a Abraham, ¿sí? Y entonces el Señor hizo volver a la casa de Judá, al centro de ese territorio que había prometido, para que el Mesías naciera, viviera y desarrollara todo su ministerio, muriera y resucitara ahí, consumando el plan de salvación. Y desde ahí, de esa tierra que el Señor le dio a Abraham, desde ahí salieran las buenas noticias del Evangelio hacia todo el mundo. Desde ahí saliera la bendición hacia todo el mundo. Que lo voy a decir de otra manera: el Señor ya había fijado un espacio de tierra de la cual iba a salir la bendición para todas las familias de la tierra, la cual le había prometido a Abraham. Entonces por eso fue que el Señor le dio ese espacio de tierra y conservó incluso un pedazo de esa tierra para que desde allí salieran las buenas noticias, ¿sí? La bendición para todas las familias. Ese lugar de donde salió es la casa de Judá. O sea, es Judea, es el lugar donde vivían los judíos. De ahí fue donde salió la salvación para todo el mundo, ¿sí? Es decir, que la salvación salió de Jerusalén, llegando a Judea,
Samaria y hasta lo último de la tierra, como dice Hechos 1:8. Entonces el Señor no solamente le dio a Abraham un linaje del cual viniera la salvación, sino que también preparó un espacio de tierra físico para que a partir de ahí se hiciera una explosión a nivel mundial del Evangelio. Y entonces ese lugar también es un lugar que ha servido de bendición para la humanidad, porque el Evangelio vino desde Jerusalén. Y déjenme contarles que el día de hoy Jerusalén es una piedra de tropiezo en muchas naciones, para muchas naciones tal cual había sido profetizado, porque el Señor así lo había establecido, y porque el enemigo siempre quiere llegar a donde el Señor ha estado. El enemigo, como sabe que el Evangelio y que Dios preparó esta tierra para que de ahí saliera el Evangelio hacia todo el mundo, también él quiere fastidiar el plan de Dios, ¿verdad? Y por eso es que Jerusalén ha caído en manos de perversos, en manos de gentiles, y tal cual lo estuve explicando en una de las prédicas, hasta 1967 quedó en manos de gentiles, pero de ahí para acá ya está en manos del pueblo judío nuevamente. Entonces, esa región de ahí, Jerusalén, es, por decirlo así, el centro de la tierra. Y de hecho, en algunos temas del Talmud hebreo, habla de que la piedra angular de la tierra está precisamente en el monte del templo. Ahí está la piedra angular. Y por eso es de que ahí en el monte del templo, que es donde debería estar el templo de Israel, ahí hay una cúpula. Está la cúpula de la roca, que es digamos así, un lugar religioso de los musulmanes, ¿verdad? Está la otra mezquita de Al-Aqsa. ¿Qué es eso? Es el enemigo tratando de usurpar el lugar que le corresponde al Señor. Y entonces llegará un día en que allí sea instalada la nueva Jerusalén y sea de bendición completa para todos. Hoy ha sido de bendición para todas las familias porque de ahí salió la salvación. Sin embargo, a pesar de que el plan de salvación ya se consumó, todavía no hemos llegado al proceso de la glorificación, que será cuando todo esto sea renovado. Entonces, el Señor planificó todo esto en su plan de salvación, valga la redundancia, pero Abraham era clave en este plan. ¿Sí? Abraham era clave, y Abraham le prometió una simiente numerosa, le prometió un espacio de tierra desde donde entonces iba a salir el Evangelio. Y gracias a Dios hoy estamos aquí en Guatemala, miles de kilómetros lejos de Jerusalén, pero el Evangelio ha llegado a nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor cumplió su palabra de hacer a Abraham padre de naciones, y de que en Abraham fueran benditas todas las familias de la tierra. Y entonces por esa razón hoy nosotros gozamos de esa bendición. Ahora, la bendición salió para todos. Ahora, que todos asuman y adopten y reciban esa bendición, esa ya es responsabilidad personal, ¿sí? Y porque usted puede decirme, no, pero entonces quiere decirle que ya somos salvos todos. No es así. Somos salvos todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo, que lo hemos confesado con nuestra boca y hemos creído en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿sí? La bendición salió, el Señor cumplió, el Señor consumó su plan, ¿sí? La bendición salió de Jerusalén y llegó a todo, y está llegando a todas las partes del mundo, pero no en todas las partes del mundo le ponen atención a la bendición. Y más bien hay naciones que creen que eso es una maldición y empiezan a hacer persecución de los cristianos, ¿sí? Pero la bendición sí está. El Señor sí cumplió en darle a Abraham el título de Padre de Naciones y hacerlo la fuente de bendición para todas las familias aquí en la tierra. Entonces fue en el territorio de Judá, en ese territorio que nació el Señor Jesucristo. Ahí desarrolló su ministerio, ahí murió, ahí resucitó, de ahí se levantó hasta el cielo, ¿sí? Y de ahí entonces el Evangelio llegó a los confines de la tierra. Y entonces
Hoy tenemos el Evangelio en las partes más remotas, por ese espacio de tierra que el Señor le dio a Abraham. Entonces, ya vimos que el Señor le dio a Abraham un linaje, le dio una tierra. ¿Para qué? Para bendecir a las familias. Se desarrolla toda la historia y entonces llega el momento en el que nace nuestro Señor Jesucristo en la casa de Judá, y de donde viene la salvación para toda la gente. Entonces en Abraham las familias de la tierra son benditas, como dice Génesis 12:3. Ahí en Génesis 12:3 vamos a ir a leer, dice de la siguiente manera. Vamos a leer desde el 1, dice: pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti, una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y a los que te maldijeren maldeciré, dice. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Muy bien. Entonces, el pacto del Señor con Abraham aseguraba bendición para todas las familias de la tierra. ¿Sí? En esa simiente. Todas las familias de la tierra necesitábamos ser bendecidas, como dije en la introducción. Todas las familias necesitábamos ser bendecidas. Porque después de que el primer Adán nos trajo maldición a la humanidad, como decía, ¿verdad? La muerte no es una bendición, sino es una maldición. Como Él trajo maldición a la humanidad, las familias del mundo necesitábamos recibir una bendición que revirtiera los efectos de la desobediencia del primer ser humano. Sí, nosotros necesitamos, ¿por qué? Hermanos, en serio, lo que nosotros necesitamos que nos digan es, no vas a morir. ¿Sí? De hecho, la gente maneja un dicho, ¿verdad? Todo tiene solución, excepto la muerte. Perfecto, pero aun cuando llega la muerte, nosotros no quisiéramos morir. No quisiéramos que murieran nuestros familiares. No quisiera que murieran nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros conocidos, nuestros vecinos. No quisiéramos que murieran. Sin embargo, esa fue la maldición que trajo el primer Adán. Entonces, escuchar una noticia que nos dice que ya no vamos a morir, eso es una maravilla, es una grande bendición. Y esa noticia necesitábamos escuchar nosotros los seres humanos. Déjeme decirle que usted ahorita, si se le dice que no va a morir, usted pegaría brincos de alegría. Me va a decir, hermano, es que quizá por lo triste de mi vida, yo no quiero vivir mucho tiempo. Déjeme decirle que aunque usted esté sufriendo, lo que menos quiere es morirse. Es más, usted puede tener hasta 100, 120 años, pero si le da una gripe, ¿sabe qué va a hacer? Usted no va a decir, sí, ya es hora que me muera. No, usted va a correr a buscar medicina y va a correr a buscar un médico. ¿Sabe por qué? Porque usted no se quiere morir. Porque en nosotros el Señor puso un instinto de sobrevivencia, por cuanto nosotros habíamos sido creados para ser eternos. ¿Sí? Entonces, el hecho de escuchar acerca de la muerte, imagínense que a usted se le diga, mire, le quedan tantos días de vida porque se va a morir, eso acongoja, eso aflige, ¿sí? Eso causa dolor, porque nosotros quisiéramos vivir eternamente. Entonces, lo que hizo el Señor en Abraham, en ese pacto, fue precisamente hacer que nosotros escucháramos esa noticia que necesitamos escuchar. Esa noticia que necesitamos escuchar es que no vamos a morir. Obviamente en esta vida tenemos que morir. ¿Por qué? Porque tampoco el Señor se contradice. Porque el Señor le dijo a Adán que el día que comiere del fruto del conocimiento del bien y el mal, ese día moriría. Y entonces el Señor hizo cumplir su palabra. De hecho, para aquellos que me dicen que no creen en Dios y que son incrédulos y todo, yo se lo le digo, si usted quiere ver la palabra de Dios cumpliéndose, vaya a un cementerio. Ahí en ese cementerio usted va a ver la palabra de Dios cumpliéndose, porque Dios le dijo a Adán que el día que comiera de ese árbol, ciertamente moriría. Pero entonces escuchar que después de esta vida no vamos a morir más, entonces es una gran alegría. ¿Sí? Porque sí, el problema es morir en esta vida y llegar a una muerte segunda, que es el lago de fuego. ¿Sí? Entonces, escuchar eso, escuchar que nosotros podemos pasar una eternidad de felicidad, una eternidad con el Señor, eso es una maravilla, que fue lo que el Señor
hizo que llegara a nuestros oídos por medio de ese pacto que hizo con Abraham. Entonces, en Abraham, el Señor estableció la bendición para todas las familias de la tierra, pues era necesario consumar esa bendición por medio de otro ser humano. ¿Sí? El primer ser humano trajo maldición, pero era necesario que la bendición, ¿sí? Llegara a las familias, a todas las familias de la tierra por otro ser humano. Y por eso fue que Él hizo encarnar a su Hijo y que viviera como humano, para que siendo humano venciera en un cuerpo como el mío el pecado, y entonces nos diera la posibilidad de ser hechos hijos de Dios. Por eso fue que el Señor lo hizo entonces. Entonces, hermanos, es una grande bendición escuchar el hecho de que nosotros no vamos a morir eternamente, ¿sí? Entonces el Señor preparó una salvación para la humanidad administrada por humanos, ¿sí? Porque entró por Abraham, que es un ser humano, llegó a Jesucristo, que es un ser humano, ¿verdad? Para que entonces Él, a través de ser humanos, pudiera darle bendición a la humanidad, ¿sí? Entonces, hoy nosotros gozamos de una gran bendición por causa del pacto que el Señor hizo con Abraham. Pero en Abraham nosotros tenemos la bendición, pero nosotros decidimos. Somos nosotros los que decidimos. Y es como que le digo, la bendición está regada, ¿sí? Está dispersa en todo el mundo, porque el Señor un día se lo prometió a Abraham. La bendición de la salvación está desplegada en todo el mundo, hermanos y amigos que me escuchan. Lo que tenemos que hacer, ¿sabe qué es? Recibir esa bendición. Recibir esa bendición. Y para ello debemos de creer en el Señor Jesucristo, a quien Dios hizo levantar de la nación judía para que llegase el día de hoy a nosotros. Llegó un momento de la historia en el que llegó nuestro Señor Jesucristo y habitó en Judea, ¿sí? Vivió ahí en Judea, vivió en toda la región que en ese tiempo era Israel, y también en Galilea, que también era parte de Israel. Lamentablemente, Él vivió ahí y los suyos no lo recibieron. Los suyos no lo recibieron. Pero el hecho de que los suyos no lo hayan recibido no nos faculta a nosotros para despreciar a esos suyos. ¿Qué es lo que ha pasado últimamente en la historia? El tema de que los judíos no hayan recibido al Señor Jesucristo no es un tema que a nosotros nos competa de tomar venganza o tengamos que manejarlo. Ese es un asunto del pueblo judío con el Señor. No es un asunto de nosotros con el Señor, con el Señor. Ni es nuestro asunto con ellos. Como para que el día de hoy nosotros lo detestemos. O casi los veamos como lo peor, como la escoria del mundo. Déjeme decirle que el Señor, para que la salvación llegara a nosotros, para que esa bendición llegara a nosotros, también endureció el corazón de los judíos. Entonces, lejos debemos de estar de agredir, de odiar, de detestar a los judíos, porque ellos un día crucificaron a Jesucristo. Porque muchos sienten rencor en su corazón porque los judíos crucificaron a Jesucristo. Tanto los judíos como los romanos crucificaron a Jesucristo. A Jesucristo lo crucificaron los religiosos y lo crucificaron los políticos. Religiosos y políticos. Por eso es que nosotros no debemos de caer en ninguna de esas dos áreas. Ni en la religiosidad, ni en la política. Pero cuando nosotros entonces nos ponemos
al frente, al estrado, y acusamos y juzgamos a los judíos, entonces casi estamos entrando en la misma posición que estuvieron esos dos grupos en aquel tiempo. No nos corresponde a nosotros. Y más bien, nosotros debemos de estar agradecidos. Porque por causa de la dureza del corazón de ellos, entonces el Señor extendió la salvación, extendió el Evangelio hacia todo el mundo. Y esto ya estaba planificado así. Ya estaba planificado así. Pero los judíos un día tendrán su oportunidad. Pero ellos entonces se arreglarán con el Señor. Nosotros no tenemos por qué odiarlos. Y tampoco tenemos por qué excluirlos de nuestra teología. Otra vez digo, no estoy diciendo que debemos de judaizar el Evangelio, ¿sí? Sino que lo que estoy diciendo es que, lamentablemente, aduciendo que nuestra teología debe de partir de Jesucristo, que es correcto, ¿verdad? Entonces muchas veces se hace a un lado todo lo que dice el Antiguo Pacto. O solo vamos al Antiguo Pacto solo para tomar algunas referencias esporádicas por ahí para sustentar nuestra teoría. Sí es cierto, Jesucristo es el centro del Evangelio, pero déjeme decir una cosa, es muy diferente decir que el centro de nuestra teología debe de ser nuestro Señor Jesucristo a que el centro de nuestra teología deba de ser el Nuevo Testamento. Porque Dios manifestó a Jesucristo desde el Antiguo Testamento. Entonces, si yo digo que Jesucristo es el centro de mi teología, no tengo por qué hacer a un lado la doctrina, ¿verdad? O todo el contenido del Antiguo Pacto. Porque de algo me tiene que servir. ¿Y de qué me va a servir? Para sustentar toda la teoría, mi teología del Nuevo Testamento. Entonces, no debemos de odiar a los judíos. Eso no nos corresponde a nosotros. No es un asunto nuestro. Sí. Más bien debemos de estar agradecidos. Entonces, como que hubiera una judeofobia por un lado. Sí. Y entonces debemos de evitar. Como les digo, no se trata de que congeniemos con ellos para efecto de la Torá, de todo el tema que ellos manejan, sino se trata simplemente de que son personas a las cuales Dios ama y que en un tiempo el Señor se va a arreglar con ellos. Pero mientras tanto, nosotros debemos de estar agradecidos, porque por causa de la dureza del corazón de ellos, hoy nosotros tenemos salvación. Hoy nosotros tenemos acceso a la salvación. Entonces, fue del linaje de Abraham que el Señor hizo llegar a los judíos, y de los judíos hizo llegar al Cristo, ¿sí? Para que entonces vinieran las buenas nuevas, las buenas noticias de redención hacia todas las familias de la tierra, ¿sí? Es en Jesucristo el judío, descendiente directo de Abraham, que el Señor consumó la bendición para todas las familias de la tierra, pues la salvación en Cristo Jesús está disponible hoy para cada habitante de este mundo. Así es que entonces, hermanos amados y amigos que me escuchan, no caigamos en el error de odiar a los judíos. Es más, si usted ve la tabla de invenciones a nivel mundial, los judíos casi han inventado la mayoría de avances de la tecnología que tenemos hoy. No tenemos por qué odiarlos. Concluyendo, el pacto que el Señor hizo con Abraham, hermanos, incluyó la promesa de levantarle una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, a él y a Sara. La descendencia que el Señor levantó fue una descendencia eterna, un linaje eterno para salvación de la humanidad, pues el pacto establecido es un pacto eterno. Resumo esto: el linaje que el Señor le levantó a Abraham es un linaje eterno, del cual hoy usted y yo, si es cristiano, formamos parte. Y digo eterno porque ese linaje trasciende esta vida, trasciende hacia la eternidad.
allá nosotros vamos a estar por la eternidad con Cristo Jesús, quien es descendiente de Abraham. Entonces hoy la descendencia de Abraham se ha multiplicado sobremanera en Jesucristo y ha trascendido los cielos, hasta los cielos, de manera tal que todo aquel que un día tuvo la fe de Abraham, hoy, si ya murió, está en la presencia del Señor. Esa es la bendición que el Señor nos dio por medio de Abraham y llegó a Jesucristo. Y en Jesucristo hoy muchos gozan de la eternidad, y de la cual usted y yo vamos a gozar al partir de esta vida o cuando venga nuestro Señor por nosotros. Entonces, esa descendencia de Abraham llegó hasta la casa de Judá, y de la casa de Judá nació nuestro Señor Jesucristo, quien nos abrió las puertas para la vida eterna, para el reino de los cielos, para que entonces nosotros podamos estar seguros de nuestra salvación. Así de que, amados hermanos, amigos que me escuchan, el Señor preparó una descendencia a Abraham para que tengamos la salvación eterna. Alabo y bendigo al Señor por eso, porque un día Él preparó una salvación, la cual llegó a nosotros por medio de un judío que se llama Yeshua, el Mesías, Yeshua HaMashiach, Jesucristo, en nuestro idioma. Él propició salvación. Él hizo que el linaje de Abraham trascendiera hasta los cielos. Y esa trascendencia lo lleva a usted y a mí a la gloria del Padre por la eternidad. Oremos. Padre, gracias te damos en esta hora, mi Dios, por la bendición que nos diste de poder recibir una salvación tan grande y ser parte del linaje de Abraham por medio de la fe. Gracias por Jesucristo, Señor, a quien tú enviaste a darnos vida eterna. Gracias por recordarnos que la salvación viene de los judíos, y ayúdanos, Señor, a recordarlo siempre para no actuar en contra de ellos u odiarlos como muchos hacen, mi Dios. Gracias por tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén, amén y amén.